Ya está con nosotros Eduardo del Valle. Bienvenido. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes nuevamente. A ver, pues échele. Chop, chop, como digo yo. ¿Qué hacer ante una pérdida? Para empezar, yo creo que hay diferentes pérdidas. Hay quienes pueden sufrir una pérdida, me imagino, hasta por el hecho, no sé, de una mascota, puede ser de algún familiar. ¿Qué otra pérdida podemos tener? Bueno, es una buena pregunta. Ya saben cuál es mi estilo o mi enfoque, ¿no? Ajá. Que es objetivizar y simplificar las cosas. Siempre empiezo por ahí. Entonces sería bueno hablar de una pérdida como una sola cosa y no hacer una distinción entre una y otra, independientemente de la relación afectiva que yo pueda tener o la carga emocional que pueda yo tener hacia un objeto o hacia un algo, vamos a ponerlo así. Porque incluso hay quienes pierden alguna extremidad de su cuerpo y es una pérdida. Sí, claro, o sea, finalmente la interpretación como todo pues es subjetiva, ¿no? Entonces, bueno, la idea es entender que una pérdida pues sería el dejar de poseer algo, ¿no? Un algo, para que no hablemos de personas y lo usemos como un algo, sino bueno, pues un algo, por decirlo así, dejar de poseer algo, ¿no? Bajo una circunstancia determinada. Eso sería la pérdida y lo interesante sería, bueno, vamos a quedarnos con la definición de pérdida para no individualizarnos otra vez, decir es que a mí sí me duele por esto y empezar a buscar mil pretextos. Para entenderle. Y que nos va a complicar lidiar con esa pérdida, por decirlo así. Técnicamente yo les diría que lo más fácil sería no poseer cosas para no sufrir pérdidas. Sería lo más viable, pero está difícil. Está complicado, pero demasiado. Lo que siempre decimos, la complejidad de la vida es comprender su simplicidad. Es decir, hay que entender que el proceso dentro de la pérdida, que vamos a hablar de la pérdida de un ser querido, vamos a pensarlo así, que es lo que nos atañe hoy, por decirlo de alguna manera. Hay una respuesta que es natural y saludable. Y es en lo que todos, siempre digo, por eso es lo que determina que todos somos realmente iguales. Es decir, cuando ese dolor que vamos a sentir ante esta pérdida, esa respuesta que hace nuestro cerebro es natural, ¿no? Es importante entender que ese proceso que vamos a vivir o esa respuesta que vamos a tener no hay que huirle, no hay que asustarse, no hay que preocuparse, sino decir, bueno, esto es una respuesta natural de mi cerebro que lo que está buscando es adaptarse, como siempre le hemos dicho, a una nueva situación en la cual ahora necesita mi cerebro reinterpretar, ¿no? Tener una nueva realidad en la que yo estoy. Por ejemplo, mis papás fallecieron hace no mucho tiempo y entonces es ahora yo reinterpretar un concepto de mí que antes no existía, porque nunca había no estado con ellos, nunca había no sido hijo, por decirlo así, ¿no? En ese tipo de casos, en una pérdida, ¿vienen estos reflejos de defensa? Sí. De hecho viene un proceso, y vamos a volver a hablar de una palabra que hemos estado utilizando mucho últimamente, que es la aceptación, ¿no? El proceso de duelo, correcto, el famoso proceso de duelo, que lleva de la negación del hecho o del estímulo externo, y al opuesto de la negación, ¿qué es? Pues la aceptación, obviamente, ¿no? Entonces se crea como un mapa, vamos a pensarlo así, un mapa que es bien importante conocerlo, pues porque es nuestra ruta para saber a dónde hay que llegar, de dónde partimos y qué pasos hay que seguir de alguna manera para llegar a esa aceptación. Porque mucha gente pues les llega alguna pérdida y desgraciadamente pues no tienen como la orientación que deberían de tener, y se les hace más difícil sobrellevar ese duelo y no se pueden quedar ahí en la no aceptación. Pues sí, claro, o sea, te puedes quedar en la negación por siempre cuando no aprendes que en este proceso lo que que vas a llevar de la negación a la aceptación, que es la negación, luego pasas por el enojo, luego la negociación, luego la tristeza, que si te estableces ahí se convierte en un estado de ánimo que se llama depresión, y esa es la ruta para llegar a la aceptación. Te puedes quedar ahí, es decir, la negación es la que siempre nos va a hacer no resolver las cosas. Cuando yo entiendo que falleció un ser querido y yo lo veo como un problema y no como un hecho, puedo pasarme el resto de mi vida tratando de resolver un problema, porque un problema, su definición, es algo que se puede resolver. Y como no puedes resolver ese hecho, nunca te puedes quedar inmerso en esa situación el resto de tu vida. Lo hemos visto, todos hemos sabido a lo mejor de mamás que pierden un hijo, ¿no? Que es una de las pérdidas más complicadas, y la señora después de 30, 40 años sigue sin poder resolver el problema, porque en realidad no es un problema, es un hecho. Aprendimos a que
papá dice, híjole, ¿sabes qué? Te va a costar ese teléfono celular, mucho trabajo, ya cuando lo tengas te vas a sentir súper bien y todo. Pero nos han enseñado a que todo es de nosotros y nunca se nos va a ir. Y ese es muy buen ejemplo lo que acabas ¿verdad? de decir, cómo aunque perdónenme que hablemos como objetos o como cosas también de nosotros mismos, pero es justo eso, lo que nos apega es la identidad que a mí me da, es el sentido que le da a mi vida esa otra persona, por eso la necesito poseer de alguna manera. ¿Cómo podríamos hacer, digo, a lo mejor para los que vienen? Porque ahorita, digo, ya los que estamos aquí, con algunos añitos, pues ya está más canijo, ¿verdad? Pero sí para decir a los demás, ¿sabes qué? Es una cosa. Un proceso natural. No pasa nada. O cómo enseñarnos también a respirar. Todo va a estar bien. Es muy buena la pregunta también. No podemos no hacer lo que estamos haciendo como seres humanos, porque eso es lo que somos finalmente. Claro. Es decir, vamos a seguir interpretando, vamos a necesitar poseer cosas, a darle unas propiedades a los objetos para identificarnos, para explicar quiénes somos, nuestra historia, etcétera, para darle sentido a nuestra vida. Y vamos a sufrir cuando perdamos algo. O sea, la realidad es que hasta ahorita va a seguir sucediendo. Lo importante es decir, bueno, esto es así. Y es natural, por eso empezaba yo con que es una respuesta natural y saludable el proceso de duelo, ¿no? ¿Qué es lo que hace ese proceso? Pues es irnos llevando hacia la aceptación por una ruta, ¿no? Primero niego el hecho, después poco a poco empiezo a mi propósito es ir encontrando un razonamiento a esa situación para después poder yo lidiar con eso, tener el control sobre esa situación de alguna manera. Entonces por eso empezamos negando y luego el cerebro le va agregando aceptación al hecho, ¿no? Viene un enojo, que es ya acepto un poco más lo que niego, por eso ahora hay un enojo. Después hay una negociación entre la negación y la aceptación. Después viene una tristeza natural y sana, y que donde es importante también llorar y permitir llorar y decir estoy triste por esto y no pasa, no negarlo, hasta llegar a la parte de la aceptación, que es lo único que se puede hacer ante un hecho. Es decir, esto es así. Me puede representar problemas, y eso sí los puedo resolver, que extraño a la persona, que no sé qué hacer, que estoy triste, o sea, puedo plantear problemas y resolverlos, pero el hecho hay que aceptarlo como es, ¿no? A través de este proceso. Todos vamos a pasar por ese proceso, así es. ¿Verdad? Uy, sí, ya todo lo que hemos pasado. Exacto. Por favor, aquí están los expertos para que nos puedan asesorar, para que nos puedan decir y para que podamos pasar un momento más agradable. Ahí está los datos de Eduardo. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias.